situación es que el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación, ATEN, se opone a esta resolución y dice que considera que el currículum, el primer currículum de la provincia, debe ser discutido por los docentes, por los y las docentes. Esta postulación se lleva a discusión, se gana esa discusión, se derogan las resoluciones anteriores que tenían que ver con que el Ejecutivo armara el diseño curricular y se da curso a una nueva resolución que es la que habilita que las y los docentes seamos parte de la construcción del diseño curricular. Ese es el contexto antes de comenzar. En eso estábamos. Una vez que esa resolución tiene validez, que es votada y aceptada por el cuerpo colegiado, comienza una serie de organización para ver cómo se hacía, porque como les dije al principio, no hay antecedentes de esta construcción, en estos términos que vamos a ver ahora. Lo que se hace es organizar que estén todas las partes involucradas en la discusión y por lo tanto en la construcción. Entonces, el Consejo Provincial de Educación va a tener a sus representantes en esta discusión. Primero, como les dije recién, la resolución es la 1697 del 2015, que establece la participación distrital, escolar y provincial. Nosotros estamos divididos en distritos. El nuestro hoy es Distrito 12, somos sede Rincón de los Sauces. En ese momento no teníamos el Distrito 12, éramos Distrito 6, la sede estaba en Centenario. Hasta hoy, por ejemplo, las supervisiones, excepto la de matemática que está en la localidad, pero la supervisión de técnica sigue teniendo la sede en Centenario, ¿sí? Porque pertenecíamos a ese distrito. Entonces, como pertenecíamos a ese distrito, las escuelas se iban a nuclear en Distrito Centenario, las escuelas pertenecientes al distrito. La provincia está dividida en distritos, pero a la vez había que en cada escuela elegir 2 representantes por escuela que iban a conformar ese cuerpo de nexo entre la mesa curricular y la escuela. Entonces ahí vamos a tener la primera mesa curricular, son 147 escuelas secundarias las que participan de la construcción. Hay escuelas que no participaron por decisión propia, pero las 147 escuelas de la provincia participaron, aunque sean minoría, participaron. ¿Cómo comenzamos con esta organización? ¿Cómo se organiza? Primero, por calendario escolar, que hoy es el CES, en ese momento era SEUR, calendario único regional. En SEUR se incorporan las jornadas de discusión curricular. Viene la jornada institucional común que tenemos siempre y se agregó una jornada más, que era la jornada institucional para la discusión curricular, con materiales construidos por la mesa curricular, que ahora vamos a ver cómo estaba organizada esa mesa. Entonces, cada escuela elige 2 representantes, ¿sí? De esos representantes van al distrito y el distrito elige un representante más que va a ir a la mesa curricular, es un triángulo lo que se arma. Mesa curricular, distritos escolares, escuelas. Entonces, la mesa curricular, que está conformada por representantes de la Universidad Nacional del Comahue, representantes del Consejo Provincial de Educación, representantes de ATEM, representantes de los distritos, esa mesa es la que va a triangular la información. Construye el documento que se va a discutir, lo lleva al distrito, el distrito lo lleva a la escuela y se organiza la jornada. Luego el mismo camino, lo que sale de la escuela se sistematiza, teníamos planillas de sistematización, en donde cargábamos todos los datos y los llevábamos al distrito. En el distrito se hacía una segunda sistematización con todo aquello que se repetía y con lo que aparecía
en disconformidad o diferente, y eso se llevaba a la mesa. Ese ejercicio lo hicimos desde el 2016 hasta el 2018 para construir la resolución 1463. Todo ese ejercicio continuo se realizó. Escuela, distrito, mesa, mesa, distrito, escuela. Esa triangulación se hizo en forma permanente durante todo este lapso de tiempo. Hasta que en 2018 se termina la resolución, se termina de crear, de construir la resolución 1463. La metodología que se va a utilizar, como les decía recién, es un proceso de inducción analítica. Yo te presento un documento, ese documento tiene algunos lineamientos ya, en qué posicionamiento nos vamos a ubicar, se discuten los posicionamientos, para dónde la educación neuquina pretende ir y para dónde no. Las primeras preguntas eran: ¿qué escuela queremos? ¿Qué escuela tenemos? ¿Qué pasa con los conocimientos y saberes? ¿Sí? Todas esas fueron las primeras preguntas, las preguntas iniciales. Y en función de eso comenzamos a ver hacia dónde queríamos ir. Obviamente esto en ningún momento fue color de rosa y entre pajaritos y algodones, ¿no? Siempre con discusiones, tensiones, que es lo que nosotros teníamos que observar como representantes eran qué tensiones aparecían en la escuela, qué tensiones se repiten en el distrito escolar y esas tensiones manifestarlas en la mesa, para que en función de lo que estaba siendo tensionado se pudiera escuchar y construir también a partir de ahí. Por supuesto que hubieron algunos posicionamientos que iban totalmente fuera de lo que pensaba la mayoría, no era votación, sino que era consenso, y entonces se consensuaban algunos posicionamientos que llevaron finalmente a que se acordara en qué marco político pedagógico nos íbamos a centrar y en qué marco didáctico. Entonces, la mesa estaba constituida por 22 docentes distritales, 2 representantes de ATEM, 7 representantes del Consejo Provincial de Educación, que ahí teníamos representantes de la Junta de Clasificación de Rama Media y Técnica, representantes de Recursos Humanos, representantes de las supervisiones y de título, porque todo lo que nosotros teníamos que ir haciendo tiene que derivar o terminar en cómo van a ser las titulaciones, que es lo que teníamos ahí en la cuerda floja. Teníamos tiempos establecidos que se fueron corriendo porque la titulación de la provincia tenía que estar definida con una base teórica que debía ser el diseño curricular. Y 3 representantes por la Universidad Nacional del Comahue, que eran docentes de Ciencia de la Educación. Las 3 representantes de la Universidad del Comahue nos acompañaron hasta el final de la construcción. Llegamos hasta el final con los conocimientos y saberes con la coordinación de la universidad. Ahí lo que se identifica entonces va a ser todo lo recurrente, todas aquellas respuestas recurrentes que salen desde la escuela y todos los contrastes. Todo eso queda registrado. Yo sé que por ahí un fin de semana se ponen a ver una serie o lo que sea, pero si les pinta, están grabadas las mesas curriculares. Están grabadas en la página del Consejo, ustedes buscan y están grabadas las mesas, en donde ustedes ahí pueden ver qué se discutía en cada mesa, cómo se discutía, cómo se peleaba y cómo se llegaban a acuerdos. Que en realidad la mesa lo que hacía era no tomar una decisión unilateral, sino redactar y pensar posibilidades que después volvían a la escuela. Bien. Vamos vieron que ustedes dijeron recién que conocían los marcos del diseño. Lo que yo les conté recién, todo ese tiempo estuvimos para diseñar los marcos
que obviamente después se tienen que escribir, porque todo muy lindo, hicimos toda la discusión, pero eso después se tiene que traducir en una escritura acorde a una resolución. Una resolución tiene características y tiene ciertos elementos que no pueden no estar en una resolución. Eso también se hizo en conjunto con los docentes. Hubieron docentes hasta el final que participamos de la redacción de la resolución, de las resoluciones, porque después vinieron un montón más, pero digo, no es menor que nosotros sepamos que además de discutir, escribimos y definimos cómo se iba a redactar y con qué palabras y por qué con esas palabras se redacta la resolución que tenemos, que es la 1463. ¿Sí? Entonces ahí no hay tampoco alguien que vino de otro lado con un vocabulario acorde a, sino que fuimos los propios docentes quienes lo redactamos, ¿sí? Obviamente con la guía de las personas que redactan resoluciones todo el tiempo, pero en ese marco lo pudimos hacer también. Bien, con respecto a los marcos entonces, marco sociopolítico pedagógico es el primero de los marcos, porque es el que nos va a dar justamente el posicionamiento. No sé por qué estoy con el micrófono. Estaba con el micrófono. Bueno, el primero de los marcos entonces es el sociopolítico pedagógico. Ahí nosotros tenemos las bases del diseño curricular. Es lo que más tiempo nos llevó. El marco político estuvimos un año tratando de ordenarlo, de organizarlo. Y ahí ustedes van a ver que hay palabras que se repiten, pero que esas palabras, de tanto repetirlas, se están vaciando. No sabemos ya qué decimos cuando decimos. Entonces, lo importante es que resignifiquemos esas palabras que utilizamos a diario y sepamos de qué estamos hablando ahí. El diseño tiene como tres ejes comunes, que es un diseño crítico, emancipatorio y decolonial. Esas son las bases del diseño. Pero decir que es crítico, emancipatorio y decolonial tiene que tener ahí un fundamento epistémico fuerte para poder defender esto. Imagínense que de todo esto dependía que se aprueben o no los títulos para la provincia, o sea que no podía ser zaraza, no puedo poner eso y que no tenga ningún sustento teórico. Entonces, ¿desde dónde se va a posicionar? Se va a posicionar desde la pedagogía crítica, es un enfoque que ahora lo vamos a desmenuzar un poco más, desde los estudios sobre el pensamiento decolonial, desde la sociología crítica del currículum, ¿sí? Hay profes acá, estudiantes, digo, del ISFD, vieron que tenemos materias, o una materia al menos, que es currículum, ¿sí? Pero en general, estudiamos el currículum como algo, como una definición o como un concepto, pero hacer un currículum, construir un currículum, es otra cosa. Entonces, desde ahí tuvimos que pensar en qué líneas nos íbamos a ubicar para poder construir en forma coherente el diseño. Entonces, la otra es la sociología crítica del currículum, los derechos sociales exigibles y los derechos humanos. Esas son las bases del marco político pedagógico del diseño curricular. ¿Esto a qué nos va a llevar? A que tengamos un currículum emancipatorio. Cuando decimos emancipatorio, tiene que ver con que nuestra construcción desde este lugar de enunciación, nosotros estamos enunciando desde América, desde Neuquén, desde la Patagonia, desde ahí estamos enunciando nuestro diseño. Entonces, este lugar de enunciación va a ser que este diseño curricular sea emancipatorio en términos de que pudimos construirlo y podemos pensar una escuela con conocimientos y saberes y con perspectivas y con ejes distintos, diferentes a cualquier otro diseño curricular. Entonces, eso hace que nuestra escuela, con estas prácticas, si las llevamos a cabo, termine siendo emancipador, ¿sí? No para nosotros, para nuestros estudiantes, ¿sí? Que acá vamos a hacer varios ajustes, pero siempre tenemos que tener en cuenta que nosotros estamos
estamos acá porque hay estudiantes del otro lado. ¿Sí? No olvidarnos de eso porque si no naufragamos en cualquier tipo de propuesta. Bien, perdón. Gracias. Igual vieron que vos, impresionante. Al fondo me dice, no escuchamos nada. Me quedé en, bueno, dale. Bien, entonces, decía, las bases del marco político pedagógico tienen que ver con pensar desde dónde se construye conocimiento. En general, si nosotros repensamos 2 minutos, 1 minuto nomás, que repensemos nuestro propio proceso educativo, no como profes, como estudiantes, desde el jardín, la primaria, secundaria, terciaria, pensemos ese proceso. Esa construcción de conocimientos y saberes son construcciones, en general, hechas desde otros lugares de enunciación. Entonces, la construcción de conocimientos y saberes tiene que ver con una dominación y un control de determinados lugares del mundo que van a hilarse directamente con la conquista y la colonización. A partir de la conquista y la colonización se da inicio a lo que se denomina modernidad, y justamente esa conquista y colonización no es solamente de cuerpos y de territorios, es también de construcción de conocimiento. El conocimiento se va a construir desde ese lugar de enunciación. Al construirse desde ese lugar de enunciación, este diseño curricular se posiciona desde una mirada decolonial, es decir, romper con esas estructuras impuestas desde un lugar de enunciación eurocentrado y empezar a pensar qué posibilidades de producción de conocimiento ha tenido históricamente Abya Yala América y que han sido silenciados e invisibilizados. Entonces, en ese punto es que el pensamiento decolonial, que es otra de las bases, o sea, que es la base de la que estamos hablando, justamente lo que hace es quebrar una hegemonía epistémica. No es maquillaje nada más. Podemos discutir acerca de la conquista y la colonización, pero acá lo que estamos discutiendo es la producción de conocimientos a partir de la conquista y la colonización. Y en función de eso es que intentamos con el pensamiento decolonial romper esa forma de construcción de conocimientos y habilitar todos esos otros conocimientos invisibilizados, silenciados. Y eso es lo que va a aparecer en el diseño. Cuando hablamos entonces desde la sociología crítica, volvemos ahí al saber poder instituido, pero ¿cómo afectan esas relaciones al currículum? Y cómo el currículum con esas relaciones realiza modificaciones, o cómo se adapta, entre muchas comillas, a esas realidades sociales. Entonces, hay una relación dialéctica ahí entre la organización, entre las formas de vida y el currículum. No está escindido currículum por un lado, organización social por otro. Tenemos que poder observar eso porque si no terminamos siendo demasiado teóricos y no pensando en que el currículum es una construcción social y que tiene que servir para emancipar la sociedad. No es un escrito que queda ahí en el cajón y lo guardo y de vez en cuando lo miro, sino que va a ser justamente la base por la cual una sociedad puede ser modificada o al menos puede deconstruir algunos patrones establecidos. Con respecto a la pedagogía crítica, que es otro de los pilares del marco político pedagógico, justamente ahí hablamos ya de la práctica y la producción de conocimientos. Entonces, si nosotros pensamos que un colectivo docente puede construir conocimiento, estamos diciendo también que esos conocimientos y saberes que habían sido bajados, lineales, descriptivos, intencionados, bajo un título de neutro o de neutralidad, ningún conocimiento es neutro, ninguno. Todos tienen un posicionamiento.
para un lado o para el otro, pero tiene un posicionamiento. Ya es el momento de decir que este conocimiento es objetivo, es neutro, más claro, imposible. Porque no hay neutralidad en la selección. Yo estoy seleccionando qué conocimiento y saber voy a dar. Hay una intención ahí, no es casual. Entonces, la pedagogía crítica lo que hace es pensar prácticas colectivas. Que todo lo que yo pueda construir colectivamente es lo que va a habitar la escuela. Y ahí lo que decía hace un ratito, que tengamos en cuenta que estamos en la escuela porque hay estudiantes en la escuela. Sin estudiantes no hay escuela. Entonces, en esta sala la mayoría trabaja con adolescencias, ¿sí? Pero también trabajamos con infancias y con adultos y adultas. Entonces, es muy importante pensar la escuela desde las subjetividades, pensar que construimos subjetividades en la escuela, pensar que podemos modificar algunas ideas subjetivas que traen nuestros estudiantes, justamente porque estamos en una mirada enunciativa desde lo oprimido. Nosotros estamos en el lugar del mundo de la opresión. Hemos sido conquistados, colonizados, no solo el territorio, nuestros cuerpos y nuestras subjetividades. Entonces hay una cuestión de aspiracional que tenía que ver con la blanquitud, con llegar a un nivel final, que sería el desarrollo, ¿no? Entonces hay toda una cuestión que está en las bases de las sociedades americanas, africanas, todas las que han sido conquistadas y colonizadas, que ha construido subjetividades colectivas. Después habrán subjetividades individuales claramente por la cuestión que nos pasa a cada uno, a cada una. Pero hay una subjetividad que es colectiva y que tiene que ver con la herida colonial, que tiene que ver con que somos pueblos que nacimos oprimidos. Entonces, desde ahí nos paramos. Si pensamos que vamos a enunciar conocimientos y saberes desde Europa, y bueno, no entendimos nada porque estamos mirando este diseño curricular desde este lugar de enunciación. Y las subjetividades que habitan nuestras aulas están cargadas también de ese patrón colonial de poder. Y entonces ahí van a aparecer claramente la clase, el color y el género, que es lo que atraviesa cada uno de las decisiones que nosotros tomamos y cada uno de los equipos de la escuela tiene que tener en cuenta que estamos atravesados por esos patrones de poder hoy. Entonces, cuando hablamos de discriminación, cuando hablamos de racismo, cuando hablamos de diferencias, bueno, estamos haciendo visibles los patrones de opresión ahí. Y por lo tanto, las subjetividades construidas. ¿Sí? Entonces, pensar en el sentido social que tiene la escuela es fundamental para que no nos quedemos atascados, atascadas en lo conceptual nada más. En qué voy a dar, si llego o no llego con el tiempo, porque es mucho más que eso la escuela. Y ahí otra cuestión que nos pasa, creo que a la mayoría en media, pero también en superior, todos los que dan clases nos pasa lo mismo, es decir, no llego con el tiempo, no llego a dar todos los conocimientos y saberes, y entonces la escuela es como una carrera, que pasemos rápido, que llegue el cuatrimestre, que cerremos, que pasemos a otra instancia. Y la escuela no tiene por qué ser una carrera. La escuela no es para el futuro. Los chicos están hoy acá. Entonces yo tengo que pensarlos hoy en la escuela, no en el futuro. El futuro se ponía a cantar, llegó hace rato. No, el futuro, digo, no podemos instalarnos en el futuro, porque si no no estamos pensando en la escuela de hoy, nos estamos perdiendo de la mirada de hoy de nuestros estudiantes. Entonces, ahí la escuela secundaria se inscribe en los proyectos de vida que tienen nuestros estudiantes.
y estamos en una situación particularísima, tanto en el país como en la región, en donde el individualismo está haciendo estragos. Entonces, en ese sentido, la escuela tiene que recuperar esas bases sociales y pensar en el hoy, en que todo aquello que nosotros propongamos a nuestros estudiantes les ayude, aunque sea un cachito, a pensar un proyecto de vida. Si nosotros nos ponemos a pensar en el futuro de ese estudiante, y que sea para la universidad, o que sea para el trabajo, o que sea para... ¿Y qué le doy mientras? ¿Qué herramienta le estoy dando? Entonces me tengo que pensar en el hoy. Ahí resignificar los sentidos sociales, y entonces ustedes van a ver que en el diseño habla de los tres pilares. No es uno y el otro no. Porque en las tres miradas tienen que ir de la mano. Y de hecho van de la mano. Si yo pienso que la escuela va a preparar para la consecución de estudios superiores, vale, pero también para el trabajo, vale, y para la ciudadanía, ¿no? Para que puedan convivir con el resto de la sociedad. Entonces, todo eso está implícito. Yo no estoy separando esto para el trabajo, esto para la ciudad, sino que es un conjunto de decisiones que tomamos que van a tener esta finalidad. La escuela secundaria tiene esta finalidad, ¿sí? Y es social. Bien, ahí vamos con los principios, y ahí me gustaría que pensemos en los principios. Porque cada uno de estos principios los tenemos incluidos seguramente, los tenemos internalizados, ni los discutimos. Pero resulta que después, a la hora de estar habitando la escuela, hay algunos de estos principios que sí son discutidos. La obligatoriedad, laicidad, igualdad educativa, inclusión educativa, universalidad, interculturalidad y justicia curricular. Ninguno de estos principios está aislado del otro. Todos tienen que ver uno con el otro. No podemos hablar de obligatoriedad sin hablar de interculturalidad, de justicia curricular, de inclusión educativa, y así sucesivamente si pienso cada uno. La obligatoriedad tiene que ver con que es un derecho la educación, no es un servicio, es un derecho. Es el derecho de todo ser humano a habitar la escuela primaria y secundaria. Entonces, como hay una obligatoriedad que tiene que ver con un derecho, ese derecho es el que nosotros tenemos y nosotras tenemos que garantizar. Entonces, si tenemos estudiantes, que creo que es lo que hacemos en la escuela, tenemos estudiantes que estamos identificando que no están asistiendo por algún motivo en particular, ¿qué hace la escuela en general? ¿Qué hacemos si observamos que hay un estudiante que no está viniendo? ¿Mm? Notificar, avisar, ¿qué más? Bien, preguntar. Preceptoría, asesoría, ¿qué hace cuando detecta que no están viniendo, que son los preces que más conocen a los estudiantes cuando van todos los días al aula? Se comunican con la familia, preguntamos qué pasa, dónde está, por qué no está viniendo, ¿no? Y eso tiene que ver primero con un sentido social y con garantizarles un derecho. Y justamente si está en problemas, poder acceder o poder gestionar con otras instituciones o con la escuela misma, según lo que le esté pasando al estudiante, cómo resolvemos que ese estudiante o esa estudiante vuelva a la escuela. Entonces ahí está el principio de obligatoriedad. No es obligatoriedad porque sí, sino que voy a estar mirando a todos mis estudiantes y a todas mis estudiantes y voy a dar aviso porque necesito que esté en la escuela. No por mí, necesita ese estudiante estar en la escuela. La laicidad tiene que ver con un principio que es, acuérdense que acá nosotros tenemos principios que son para cualquier currículum en la nación, ¿no? Porque la obligatoriedad es para todos los currículums. No es de Neuquén nada más esto. La laicidad también, ¿sí?
y habitamos un Estado que es laico. Entonces, la escuela, a no ser que sea una escuela confesional, debe sus conocimientos y saberes ser laicos, ¿sí? No posicionados en ninguna religión en particular. La igualdad educativa justamente tiene que ver con que todas las estudiantes tengan el mismo acceso a la educación. Entonces, si nosotros hablamos de los accesos, inmediatamente vamos a hablar de inclusión educativa. Y eso es un derecho también que tenemos que garantizar. En esos términos, cuando nosotros pensemos enseguida en las trayectorias, no nos olvidemos de estos principios. Porque después, cuando vamos a trabajar con las trayectorias de los estudiantes, nos olvidamos de esos principios y queremos hacer cualquier cosa. Nuestros estudiantes tienen derecho a todos estos principios que están acá. Entonces, en cada una de las decisiones que tomamos como adultos responsables de la escuela y del aula, no nos podemos olvidar de estos principios. Después, la universalidad tiene que ver con que los conocimientos y saberes sean para todos, y eso tiene que ver más con los acuerdos en conocimientos y saberes, que después vamos a ver que a medida que avanzamos en el diseño vamos a hablar de lo pluriversal y no de lo universal. Porque también el pensamiento universal es un pensamiento moderno creado desde un lugar de enunciación, y entonces en lo universal entra todo. No, este pensamiento es universal. Esto es universal. No, hay otras miradas distintas a eso que se dice único, universal. Y inclusive en la construcción de la idea de persona. Si nosotros volvemos otra vez a la definición o a la ubicación de que somos colonizados y que nuestra estructura es colonizada, ahí aparece la idea de lo humano y lo subhumano. ¿Quiénes fueron considerados humanos y quiénes subhumanos? ¿Quiénes eran los subhumanos? ¿Quiénes les parece? Pueblos originarios, esclavos. Como no entraban en los cánones, en los patrones corporales fenotípicos de los conquistadores, eran subhumanos. Por lo tanto, como eran subhumanos y se dudaba inclusive en términos católicos si tenían alma o no, como no lo considero humano, ¿qué pasa? ¿Qué sería si no es un humano? ¿Qué sería si no es un humano? Un objeto, un animal. Por lo tanto, esas poblaciones indígenas y esas poblaciones esclavas, de donde venimos, tengo malas noticias, no venimos de ningún barco, de donde venimos, esas poblaciones son las poblaciones que son hasta hoy oprimidas en términos de construcción de corporalidades. Entonces, justamente los cuerpos son la heteronormatividad y la formación de los cuerpos es universal. El blanco, heterosexual, rico, burgués, ese era el modelo, ¿no? Y todo lo que no entre en esa norma va a ser el indio, el negro, el pobre, ¿sí? Entonces, en ese punto se pensó lo universal. Nosotros lo que tenemos que pensar es que hay otras realidades y otras historias. Y ahí se une con lo intercultural. Y hay otra cosa también. Cuando hablamos de interculturalidad no hablamos de multiculturalidad. ¿Alguien sabe la diferencia? ¿O es lo mismo? ¿Cómo? Exactamente. La interculturalidad no es solo reconocer, porque en el reconocimiento solamente lo que hago es la aceptación o la tolerancia. Te tolero. Sé que existen determinada cantidad de pueblos preexistentes, determinada cantidad de culturas, sé que existe, están ahí,
las respeto. Eso es lo multi. Reconozco nada más, pero no modifico absolutamente nada. Solo la reconozco. Si la tengo que discriminar, la voy a discriminar. Porque sí, esa es tu mirada, pero la mía es esta, y entonces con ese sentido aparece una cantidad de diferencias que las reconozco, las tolero. Lo mismo pasa con las disidencias sexuales o de género. Sí, las tolero, pero si las tengo que discriminar, ¿no? Entonces, lo intercultural es aquello que atraviesa y que modifica la convivencia social. Ahí hay interculturalidad, porque no solo nos estamos reconociendo, sino que estamos construyendo una red social común. ¿Sí? Ahí sí hay interculturalidad. ¿Y la justicia curricular? ¿Otro chan? La justicia curricular tiene que ver, justamente ahí vamos a hilar con lo administrativo. Fíjense, hasta acá no hemos hablado de lo administrativo. ¿Por qué? Porque lo administrativo no puede estar antes que lo pedagógico. Lo administrativo se irá a acomodar a lo pedagógico. Y esa fue una premisa que tuvimos siempre en la construcción del diseño curricular. Porque si no, nos gana lo administrativo. ¿Y esto cómo lo vamos a poner? ¿Y en qué boletín? ¿Y qué va a decir el boletín? ¿Y cómo va a salir? ¿No? Nos vamos en lo administrativo. ¿Y el título qué va a decir? Bueno, lo administrativo va a responder a lo pedagógico. Entonces, en este punto de la justicia curricular, ¿por qué lo voy a hilar ahí? La justicia curricular es que nuestros estudiantes en el ciclo básico común reciban los mismos conocimientos y saberes en Las Ovejas o en Capital. Los mismos conocimientos y saberes. Cuando teníamos 109, 107 planes de estudio, era un lío moverse de una escuela a la otra porque uno estaba viendo América, el otro estaba viendo África y el otro estaba viendo, no sé. Los conocimientos eran totalmente dispares. Entonces, la justicia curricular tiene que ver con que se construye un CBC, un ciclo básico común a todas las escuelas de Neuquén. Por lo tanto, el pase de una escuela a la otra, y ahí viene lo administrativo, no debería ser una carga para el estudiante que todavía encima que se traslada de localidad tiene que rendir una camionada de asignaturas para poder dar equivalencias para habitar esa otra escuela. Eso lo que hace es alejar más a nuestros estudiantes. Entonces, la intención de la justicia curricular, la intención no, lo que debe ser la justicia curricular es eso, que independientemente a qué escuela yo me mueva durante ese periodo de 3 años o 2 años en el caso de los EPJA, en ese periodo yo me puedo mover sin problema y sin necesidad de equivalencia porque el ciclo es común. ¿Sí? Eso es justicia curricular. Si yo estoy haciendo otra cosa, es denunciable, porque el diseño curricular es una resolución aprobada y es la ley que tenemos en la provincia. Entonces no es que yo veo sí, ¿no? Es lo mismo que si yo me voy a otra provincia y me dicen qué es lo que tengo que dar, yo lo doy. Pero vaya que acá en Neuquén pasa esto. Ah, esto es lo que... No, pero esto yo no estoy de acuerdo. Lo voy a dar de otra forma. Y bueno, hay que denunciar eso. No se puede. El marco didáctico. Una vez que tenemos todo esto teórico, entonces, vamos a pensar en este marco didáctico. Y ahí también hay un orden que tiene una intención. Porque también la didáctica a veces, y muchas veces, a lo largo de nuestra formación, de nuestra carrera, la didáctica nos come el qué. El cómo nos come el qué. Cantidad, si queremos, de recursos pedagógicos infinitos. Qué video, qué infografía, que ahora con la guía, que no sé qué mapas conceptuales. Bueno, todo lo que a ustedes se les ocurran como recursos didácticos. ¿Para qué? ¿Qué voy a dar? Ah, utilizo un recurso divino, novedoso. ¿Qué estoy dando? ¿Qué quiero enseñar? ¿Qué le queda a mi estudiante? Entonces, es a la inversa. Primero el qué y después el cómo. Pero lo que yo tengo que tener en claro es
qué voy a enseñar. Por eso está en este orden. Primero el marco pedagógico, político pedagógico y después el didáctico. Y ahí obviamente va a tener que ver con las prácticas, pero si nosotros hablábamos de prácticas, que se me fue la voz, se me fue el micrófono. Ajá. Debe ser. Si nosotros hablamos de las prácticas de enseñanza en el diseño curricular, ¿podemos pensar en decolonizar las prácticas? ¿O qué será eso? Ya habíamos hablado de por qué es decolonial el diseño. Si pensamos en decolonizar las prácticas, ¿a qué me estoy refiriendo? Bien, las culturas invisibilizadas, dice la compañera. Bien. Hola. ¿Sí? ¿Anda? No. Hola. Acá. Hola. Hola. Acá. Bueno. Dijeron, el lugar de enunciación, ¿qué habías dicho, Leo? Bien, las prácticas tradicionales que vienen con esa perspectiva, y fíjense que si nosotros lo que queremos, o lo que estamos parados sobre la sociología crítica del currículum y las pedagogías críticas, vieron que siempre durante años hemos puesto en la planificación alumnos críticos, y que ¿de dónde? De magia, hoy serás crítico. ¿Cómo un estudiante nos parece a nosotros que puede ser crítico o crítica? Sí, Nair. Bien, ¿escucharon? Bueno, lo que dice Nair es justamente que lo que tenemos que hacer es cuestionar, tensionar. Si nosotros los conocimientos y saberes no los tensionamos, es decir, no nos cuestionamos y hacemos cuestionar a nuestros estudiantes, lo que estamos haciendo es lo que se venía haciendo, dando definiciones o conceptos cerrados. En cambio, si en mi práctica a lo que voy a atender es a tensionar, a poner en tensión, a poner en juego, a que se produzca un conflicto ahí, y no va a haber posibilidades de crítica. Voy así poder tener un estudiante que me relate punto por punto un texto o un proceso o un sistema, pero no voy a poder, yo no voy a poder, sino no voy a lograr ahí que pueda tener una reflexión propia, que pueda fundamentar su posicionamiento, que pueda argumentar. Y todo eso se enseña, profe, porque si no, parece ser que fuera magia. ¿Yo cómo voy a pretender que haga una síntesis de un texto con lo que eso significa si yo nunca enseñé cómo hacer una síntesis? No puedo pretender que haga un mapa conceptual, que es lo más básico de lo básico, si yo nunca enseñé cómo hacer un mapa conceptual y todavía encima capaz que se les ocurre hacerle una evaluación con un mapa conceptual que nunca trabajaron en clase. Entonces, cuando hablamos de decolonizar las prácticas, tiene que ver con que si estamos pensando un sujeto crítico que pueda emanciparse con sus decisiones, la práctica debe decolonizarse. No podemos seguir transmitiendo conocimientos y saberes estancos, que no están conectados unos con otros, sino que cada una de las decisiones epistémicas que tomamos con respecto a los conocimientos y saberes también tienen que tener una práctica que sirva para que puedan construir su propio conocimiento. Si no, va a repetir nada más, repetir conocimiento que después no va a servir para que pueda posicionarse. Cuando nosotros decimos, dame tu opinión,
ay, no me dicen nada. Y no, porque eso también se construye. Y más en este momento, como les dije hace un rato, en este momento de máximo individualismo, donde es sálvese quien pueda y salvo lo individual, no importa lo colectivo. En este momento, más que todo, tenemos que poder pensar prácticas que abran caminos, que abran posibilidades y que nuestros estudiantes tengan el tiempo para poder pensar y poder dar su propia opinión. Bien, ahí entonces hablé de lo que tiene que ver con lo didáctico, pero siempre, que es lo primero que dije, sin olvidarnos de que estamos en un marco político pedagógico determinado y que todo lo que nosotros propongamos tiene que tener vínculo. No vínculo solo entre el conocimiento de Isabel, el vínculo con nuestros estudiantes, están ahí. Sí. Bien, ¿cómo estructuramos la escuela? Esto por ahí ya es más, lo conocen más porque ya quienes están trabajando en la escuela ya saben cómo está estructurada, pero lo repasamos igual porque hay una aclaración ahí. La escuela se va a estructurar con un ciclo básico común que son 2 años y un tercer año interciclo de enlace pedagógico al ciclo orientado. En el caso de las EPJA, que son las escuelas para jóvenes y adultos, tienen 2 años de ciclo básico y después el orientado, no tienen interciclo. ¿Sí? Sí tienen tercer año, pero no tienen interciclo como tenemos las escuelas medias y técnicas. Eso por un lado. Por otro lado, primero y segundo año, que son CBC, es unidad pedagógica. Son 4 cuatrimestres. Nosotros necesitamos en nuestra cabeza estructurar por años la educación. ¿Vieron? Con 4 años va al jardín, con 3, ahora va al jardín. Con 5 tal cosa, con 6 tiene que leer, con 7 tiene que hacer tal cosa, con 8 tal otra, ¿no? Y entonces hay como ahí un patrón del deber ser de nuestros estudiantes y entonces con determinada edad se supone que ya tiene que saber hacer todo esto y estar en tal curso o en tal grado. La realidad no es esa. Eso es también un modelo de un humano X, pero no es la realidad de la escuela, ni del jardín, ni de la escuela primaria, ni de la escuela secundaria. No es esa la realidad. Nuestros estudiantes aprenden en tiempos y en espacios diversos. Por lo tanto, no puedo pretender que aprendan de la misma manera todo mi grupo de estudiantes en el mismo tiempo y en el mismo momento que yo creo, o que me lo dijo de ayer, Dios, bueno, más. No es eso. Tenemos ahí que volver a mirar a nuestros estudiantes. Entonces, los 2 años de básico tienen que ver con que son 4 cuatrimestres en realidad. Son 4 cuatrimestres en donde yo voy a observar a mis estudiantes y en esos 4 cuatrimestres tranquilamente pueden estar en proceso. Pero si aprueban el último, aprobaron la unidad pedagógica, que nosotros lo tenemos internalizado como primero y segundo año. Y ahí se nos complica la maniobra, porque si pensamos en primero y segundo año, empezamos a pensar en que si pasa o no pasa. ¿Cómo pasa con todas las materias? Porque seguimos pensando en esa lógica. No es que está pasando con todas las materias, es que está habitando una unidad pedagógica que tiene 4 cuatrimestres y que su definición va a ser cuando termine el cuarto. Obviamente van a haber cortes pedagógicos intermedios donde yo tengo que informarle a la familia y al estudiante, primero, informar a la familia y al estudiante cómo va en su proceso de aprendizaje. Pero tengo 4 cuatrimestres, profe. Entonces no puedo yo cerrar la puerta a pensar que ya listo. No, ya no podemos hacer más nada, listo, ya está, que repita. Primero, pensar en eso es no poder interpretar los marcos políticos pedagógicos de este diseño. Lo que nosotros tenemos que entender es que nuestros estudiantes aprenden en tiempos diferentes
y que para eso tienen 4 cuatrimestres para poder hacerlo a su ritmo. Por supuesto que habrán algunos que lo van a hacer en los 4, listo, sin dificultades, pero la mayoría va a tener dificultades y tiene ese tiempo para resolver. Bien, no sé, ¿estamos bien de tiempo? Vos decime, Full. ¿Sí? Bien. Vamos a las perspectivas ahí. Bien. Las perspectivas del diseño curricular. Ustedes en el inicio dijeron que las conocían. ¿Vieron? Ah, ¿se acuerdan? Recién lo dijeron. Bueno, las perspectivas del diseño curricular, sí, más vale que las conocemos si leemos eso, derechos humanos, género, ambiental, interculturalidad e inclusión educativa, no suena, por lo menos. Ahora, saber qué son y cómo actúan, por qué están las perspectivas en el diseño curricular, qué función cumplen ahí. Sí, alumna Nair. Toma. ¿Le pasan? Son los ejes estructurantes de todos los que corresponde a la resolución. Bien. Ejes estructurantes a todo, dice Nair. ¿Qué más son? Ahí dice que son enfoques. No, está bien. ¿Son conocimientos y saberes las perspectivas? ¿Son conocimientos y saberes? No. Son enfoques. Es como voy a mirar. ¿Desde dónde voy a mirar esos conocimientos y saberes? ¿Desde dónde voy a mirar la escuela? No solo los conocimientos y saberes. ¿Desde dónde voy a mirar la escuela? Entonces, todos los equipos de la escuela tienen que tener en claro las perspectivas, porque es cómo voy a mirar la escuela. Por supuesto que si yo estoy en área de conocimientos y saberes, voy a mirar esa selección de conocimientos y saberes y ese pensar en el aula, lo voy a mirar a partir de las perspectivas, ¿no? Eso lo sabemos y lo hacemos con los conocimientos y saberes. Pero las perspectivas son enfoques epistémicos, pedagógicos y didácticos. Entonces, atraviesan la escuela. Yo no puedo pensar la escuela sin las perspectivas, porque cuando pensamos en reglas de convivencia, cuando pensamos en los recreos, cuando pensamos en las jornadas de reflexión, cuando pensamos en los abordajes a las problemáticas de nuestros estudiantes, no podemos escindirnos de las perspectivas del diseño curricular. Todo lo que miramos en la escuela lo debemos mirar en esa perspectiva. Si nosotros... Ah, qué genio. Es un placer. Pablo se llama el profe. Gracias, Pablo. ¿Qué? Gracias. Bien. Si nosotros cualquier tipo de abordaje que hacemos en la escuela no nos acordamos de las perspectivas, cada una de estas perspectivas va a implicar que vulneremos algún tipo de derechos. Entonces, las perspectivas no son conocimientos y saberes, son posicionamientos, son enfoques filosóficos desde donde estamos mirando la escuela y cada abordaje que hagamos, sea de conocimientos y saberes o sea de otras intervenciones, tienen que estar presentes. Ahí vamos a ver entonces cómo, fíjense que vamos desde los marcos y ya llegando a las áreas y a los equipos. La escuela está dividida en equipos, hasta acá, miren, hasta acá seguimos en la 1463. Todo esto es lo que se construyó. Hasta acá seguimos en la 1463. Después de la 1463 van a venir otras que van a otorgarle profundidad
a cada una de estas partes que tiene la 1463. Y entonces por eso ustedes después van a encontrar una resolución para conocimientos y saberes, una resolución para los equipos, ¿vieron? Se empieza a desglosar. Pero todas parten de estas bases, que es la 1463. Entonces, como hay una reconstrucción de las bases epistémicas de este diseño curricular, va a proponer áreas de conocimientos y saberes emulando un poco lo que ya tenemos en primaria. Nosotros en educación primaria tenemos dividido en áreas, ¿sí? Cuando pasábamos a la secundaria era una lluvia de asignaturas, 8 millones de asignaturas, para criaturas que vienen teniendo 2 o 3 espacios nada más, de repente tienen 15, ¿no? Entonces, esa modificación en pensar en áreas tiene que ver con acercar posiciones a los distintos niveles. Entonces, el área va a tener una característica que es que tiene una base epistémica común. Por eso, ustedes van a ver que para quienes han llegado hace poco a Neuquén, a lo mejor no les resulta extraño que estemos ordenados de esta manera, que sociales, por ejemplo, incluya economía e incluya filosofía, que, por ejemplo, lenguaje incluya a inglés e incluya las artísticas, que tecnología incluya dibujo. Capaz que como llegaron y ya estaba así, bueno, la realidad es que no era así y que estaba fragmentado. Entonces, una de las primeras tensiones que aparecen es la de las áreas. ¿Por qué? Porque se van a incorporar asignaturas, que eso sería lo de menos, pero se incorpora filosofía desde primer año, por ejemplo. Cuando filosofía teníamos en los planes viejos, lo teníamos solamente en los EPJA y en el último año. Y en alguna que otra orientación, en algún bachiller, por ahí teníamos una filosofía. Pero la filosofía no era tomada como imprescindible o era tomada como que no podía hacer filosofía o aprender filosofía una criatura de 13 años. Después decimos que es neutral, ¿no? Entonces, la filosofía como proceso de pregunta continua es una base fundamental para que nuestros estudiantes se pregunten por todo, que es lo que nosotros tenemos que pretender, que se sigan preguntando cosas. Entonces, las áreas de conocimiento se van a estructurar los conocimientos y saberes, y ahí sí en el grado de complejidad, fíjense, alrededor de ejes, núcleos problemáticos, areales y nudos problemáticos disciplinares. Hay una diferencia ahí. Núcleo, nudo, para empezar. ¿El núcleo qué es? ¿Cómo entienden el núcleo? Levanten la mano y les llevo el micrófono. ¿Cómo entienden el núcleo? La uno. ¿No se animan? ¿O núcleo del área? ¿Nadie? Dale, Nancy. No, lo entendemos como una matriz general que va a ampliar a todos los conocimientos y saberes que van a responder a ese mundo, como la virtud. Bien, entonces el núcleo es areal. El núcleo es ese conocimiento y saber condensado que lo que hace es pretender ser un problema, es una incógnita, es una hipótesis que vamos a tratar de resolver entre todas las disciplinas que conforman el área. Por eso el núcleo ustedes lo encuentran inicialmente, antes de que empiecen a desagregarse conocimientos y saberes, lo encuentran en la 1463 inicialmente, porque esa es la condensación de todos los conocimientos y saberes del área, y que justamente es una incógnita, es algo a resolver. Por eso
habla de problemático. En ningún momento dice que es un conjunto de conocimientos y saberes y ya, sino que es problemático del área. Implica que yo tenga que poder poner en juego, poner en cuestión lo que me indica el núcleo y después lo vas a trabajar en forma disciplinar. Después viene el nudo, para por ahí romper algunos mitos o frases que dicen por ahí que se pierde la disciplinariedad. La verdad que no, porque después tenemos los nudos. Los nudos son disciplinares. Cada disciplina que conforma el área tiene que intervenir en ese núcleo. ¿Desde dónde va a intervenir? Desde su disciplinariedad, desde su especificidad. ¿Sí? Pero como tenemos un núcleo común que tiene una base epistémica común, tranquilamente nos vamos abonando a ese núcleo. Desde la biología, desde la física, desde la química, van a ese mismo núcleo. Desde el taller, desde dibujo, van a ese mismo núcleo. Desde lengua, inglés, música, van al mismo núcleo. Entonces, el núcleo aparece como un paraguas, si se quiere, de toda el área, y cada disciplina va a aportar a ese núcleo. Lo que se supera es la fragmentación ahí que teníamos, que lo que dábamos en una materia no tenía nada que ver con la otra, aunque epistémicamente tuvieran algo en común. Lo que se logra es romper esa fragmentación. Y después van a aparecer espacios interáreas. Y acá quiero hacer una mención especialísima al trabajo del grupo que construimos, ustedes los que están acá y los que no, el diseño curricular, que la ESI pasó a ser un espacio curricular. La ESI dejó de ser transversal para tener un espacio en el aula. Tenemos ESI en primero y en segundo año. Es un espacio curricular, no es al azar, no es si me pinta, doy ESI, si no me pinta, no doy. Es un espacio curricular. Todas nuestros estudiantes tienen ESI en primero y en segundo año. Eso no existe en ningún otro espacio de la Argentina que la ESI tenga un espacio curricular. Sí es transversal, sí es una ley, pero que tenga un espacio en la escuela, en la grilla, no. Entonces, esa mención es muy importante y es importante que defendamos ese espacio y que no nos olvidemos que después del segundo, o sea, tercero, cuarto, quinto y sexto, la ESI sigue siendo transversal. No es que desaparece, sino que tiene su espacio interaria en primero y en segundo, de tercero a sexto es transversal. Están los conocimientos y saberes, todo, pero ya es transversal. Y el otro espacio interaria que tenemos es comunicación y medios, que se da en los EPET. ¿Sí? En las EPET no lo tenemos. En las EPET solo tenemos ese como espacio interario. ¿A dónde tengo que apuntar ahí? No. Ahí está. Bueno, estaba hablando y lo tenía en la otra diapositiva. ¿Cuáles son las disciplinas que integran cada área? Y ahí tenemos, fíjense, hay un área con 2 disciplinas, que es matemática e informática, y un área con una disciplina, que es EFI. El resto tienen más de 2. Lenguaje y producción cultural, ciencias, no puse sociales, hacia arriba está. Digo, me olvidé sociales, por tanto que no quiero, hablar desde las sociales siempre. No, ahí arriba está. Ciencias sociales, políticas y económicas, historia, geografía, construcción de la ciudadanía, filosofía, y me falta una. Economía, la saqué. Bueno, perdón. No, pero como la ESI la había puesto en la anterior, como interaria.
pero ahí están ordenadas como qué disciplinas tiene cada. Bueno, y la puse segunda, fíjate. Bueno, biología, física y química o físico-química en algunas escuelas, en ciencias naturales y también en ciencias sociales, políticas y económicas en EPJA es derecho ambiental. ¿Sí? Hay algunas modificaciones en las disciplinas ahí según la escuela. Bien, fíjense que ahí conocimientos y saberes, ya vamos a hablar de otras dos resoluciones, que es la 1381 y la 1584 para lenguaje. El lenguaje tiene otro número, pero lo encuentran en el mismo compendio, 1381. Fue un error de tipeo nada más. Fíjense, de la resolución 1463, donde teníamos los núcleos y los nudos, pasamos a la 1381, que lo que se hace es desglosar conocimientos y saberes. ¿Qué vamos a dar en el primer cuatrimestre? ¿Qué en el segundo? ¿Qué en el tercero? ¿Qué en el cuarto? ¿Qué en el quinto? ¿Qué en el sexto? Los 6 cuatrimestres del CBC y el tercero interciclo aparecen en esta resolución, en la 1381 y 1584 para lenguaje. En este proceso, un proceso un poco más pequeño, porque en este proceso nos agarró la pandemia. Entonces, desde el 2019 en adelante, las comisiones se cerraron un poco más y lo que se hizo fue crear comisiones por áreas. Entonces, en la provincia había una comisión de áreas. De cada una de las áreas tenía una comisión con la intención de ir por todas las localidades, teníamos hasta hecho el diagrama de a qué localidades íbamos a ir en cada momento, hacer la conformación en servicio en la presencialidad. Eso fue fines del 2019 y en febrero del 2020 nos cerraron todo y quedamos en la pandemia, entonces la conformación la hicimos, pero la hicimos virtual. Entonces no podía ser de ninguna manera obligatoria, porque en la virtualidad no había muchas posibilidades. Pero estuvimos 2020, 2021 en conformación, que ahí estuvo Suyay y estuve yo, y no me acuerdo si hay alguien más de Rincón, nosotras. Suyay estaba para tecnología, yo estaba para geografía, en sociales, con otras compañeras de otros lugares de la provincia. Y así construimos durante todo ese tiempo la 1381, que fue aprobada recién en 2022. Una vez que terminó ese proceso, y ahí ya volvimos a las escuelas, ya terminó el proceso de construcción. Lo que viene después es la organización. Esto, si bien pareciera que es administrativo, no lo es, porque tiene que ver con los marcos políticos, tiene que ver con los conocimientos y saberes y la organización de esos conocimientos y saberes. Entonces, la planificación ya no va a ser individual, es una planificación curricular areal, planificamos en forma areal, planificamos en forma secuenciada, es decir, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto cuatrimestres en la misma planificación. Entonces tenemos planificaciones kilométricas, pero porque está todo el ciclo en esa planificación. Entonces, en función de los acuerdos que van haciendo las áreas, se va construyendo esa PCA, que es planificación curricular areal. La planificación curricular areal, como el resto de las planificaciones y el diseño curricular, son públicos. Cualquier persona puede acceder a esos documentos. Tanto la planificación como el diseño curricular. Lo primero que dicen sus primeras letras es que es público. La PCO es la planificación, pero para el orientado, para el ciclo orientado, y la PCI es la curricular institucional. Hasta acá hemos trabajado siempre con ¿cómo se llamaba? Hasta me olvidé.
proyecto, el PEI. Vieron que trabajábamos con PEI siempre en las escuelas, que era el proyecto institucional. Lo que viene a hacer la PCI es justamente construir la planificación de la escuela. Y entonces, cada uno de los equipos, que ahora vamos a ver los otros equipos que constituyen, cada uno de los equipos tiene sus organizaciones hacia el interior, tiene responsabilidades colectivas y tiene responsabilidades individuales. Esos equipos tienen armado ahí su itinerario, al igual que las áreas de conocimientos y saberes, y al igual que el equipo administrativo, el equipo de conducción, etc. Todo eso va en la PCI. Las reglas de convivencia escolar, los acuerdos que se lleguen, todo eso va a la PCI, que es la planificación curricular institucional. Lo que aglutina todas las planificaciones de todos los espacios. Entonces, ya no hablamos de un proyecto, porque el proyecto es el diseño curricular, no hay otro proyecto, y por eso también decimos que la educación basada en proyectos no tiene lugar en el diseño curricular, porque el diseño es el proyecto. En todo caso, habrán propuestas areales, propuestas de los equipos, pero el proyecto empieza y termina, tiene un tiempo a cumplir. La propuesta tiene otras variables. En lo único que sí se trabaja por proyecto, que no es educación basada en proyectos, pero sí tiene otro nombre, es en tecnología. ¿Sí? En los talleres que sí trabajan con proyectos socioproductivos, educativos y no sé cuánto más, es re largo. Pero es el proyecto socioproductivo que es también, es la de los equipos. Después yo les voy a pasar igual al grupo el compendio normativo para que ustedes sepan dónde buscar cada cosa. Lo mismo va a pasar con el equipo de gobierno de conducción. El de apoyo pedagógico no lo tenemos todavía en las escuelas, no está creado ese cargo, que es otro equipo diferente. Supervisión, saludo, no está acá tampoco. Supervisión, auxiliares de servicio, tenemos supervisora, pero no es de nosotros, es otra zona. Nos podría ayudar igual. Auxiliares de servicio en otro equipo y docentes de área de conocimientos y saberes el otro equipo. Entonces, esta RESO, que es la 1268, están ahí todos los equipos como para que ustedes puedan ver cuáles son las tareas de cada uno. Trayectorias socioeducativas, ya, otro tema.
Resolución 1278 del 2024. 1278 del 2024. Esta es la más nueva que tenemos. Y es la que más conflicto está trayendo en términos de conocimiento. Conocer esta resolución es fundamental para no malinterpretar lo que dice la resolución. Como dijimos al inicio, que hablamos de las subjetividades y que hablamos de los tiempos que tienen nuestros estudiantes para realizar la trayectoria educativa, en ese tiempo que tienen para realizar la trayectoria educativa pueden pasar un montón de cosas en el medio, que ya dijimos recién que tienen que ver con la obligatoriedad y con buscar y pensar qué situaciones atraviesan nuestros estudiantes para que vuelvan a la escuela. Hay situaciones en las que los estudiantes no pueden volver, situaciones de salud, situaciones familiares, diversas situaciones. Para cada una de esas situaciones van a haber trayectorias. Por supuesto enmarcadas. Pero la trayectoria lo que hace es garantizar el derecho de la educación. Esa es la intención de la trayectoria. La trayectoria no es un castigo, por ejemplo. La trayectoria no es una alternativa porque no sé qué hacer y entonces le hago una trayectoria. Hay un fundamento para cada trayectoria. Y entonces, en situación extrema que no está pudiendo habitar la escuela o la está habitando de otra manera, hay trayectorias específicas. Entonces, son los recorridos que realizan nuestros estudiantes, son recorridos, no van a tener todos al mismo tiempo. Dentro del sistema educativo formal, desde su ingreso, su permanencia y su egreso. Eso vamos a garantizar con las trayectorias. Acuérdense que el sistema educativo formal espera de nuestros estudiantes un recorrido. Ese recorrido es diverso. Entonces, para ese recorrido, para cada uno de esos recorridos, nosotros tenemos que poder tener una propuesta seria en donde se garantice la justicia curricular. No es que yo haga una propuesta como para zafar y listo. Tiene que primar cada uno de los principios en esa propuesta, en esa trayectoria. Yo no puedo dar cosas diferentes o dar otra cosa para solamente cumplir con el papel de la trayectoria. La trayectoria tiene que ser con justicia curricular, los conocimientos y saberes, con los ajustes necesarios, pero esos conocimientos y saberes. ¿Sí? Entonces, no es cualquier cosa la trayectoria. Entonces, la trayectoria socioeducativa busca garantizar la inclusión educativa y la justicia curricular, asegurando que todos las y los estudiantes puedan habitar satisfactoriamente sus itinerarios escolares en diferentes contextos. Nosotros ya teníamos, por ejemplo, educación domiciliaria o hospitalaria, por lo que tiene que ver con la salud de nuestros estudiantes. Pero ahora se incorporan otras posibilidades. La trayectoria sostenida va a ser la regular, que es el recorrido que realiza el estudiante como se espera, ¿no? Como lo espera el sistema educativo, que va a mantener una continuidad, una presencialidad, ¿no? Y entonces esa va a ser la sostenida. Y después vamos a tener las específicas, que van a ser sí ahí recorridos particulares y contextuados. ¿Sí? En las específicas nosotros vamos a tener recorridos contextuados para saber si esa trayectoria tiene que ver con una trayectoria por salud, por otras situaciones que le impiden habitar la escuela, o puede habitarla también, ir haciendo a la par, ahí vamos a ver las opciones, y que va a necesitar apoyos pedagógicos. En las trayectorias que hacemos,
casi siempre necesitamos apoyo. La trayectoria que hacemos como área no la hace un solo profe. Nos apoyamos toda el área. Toda el área va a construir y va a seguir, va a hacer el seguimiento de esa trayectoria. Y a veces vamos a necesitar otros apoyos institucionales o fuera de la institución. Trabajar en conjunto, en corresponsabilidad con la escuela especial, con las otras secretarías de la niñez y la adolescencia, con otros estamentos del Estado que nos ayuden a garantizar esa trayectoria. Ay, se me corrió. Bueno. Acá va a aparecer, ahí ya nos tomamos el recreo, porque es mucha info. Ay, se me corrió una. Acá vamos a tener un elemento que es importante a tener en cuenta, que tiene que ver con, ¿vieron que hablamos de presencialidad? No hablamos de ausencias. Porque la ausencia estuvo tomado durante mucho tiempo como un criterio evaluativo. No vino, listo. Uno, encima. No, encima que no vino, no sabemos por qué, le ponemos un uno, con las dudas. Bueno, entonces, el concepto, las palabras tienen sentidos y construyen sentidos. Entonces, la presencialidad, pensar en la presencialidad me permite pensar en la trayectoria. Esas veces que estuvo presente, cómo se vinculó el estudiante con la propuesta pedagógico-didáctica que tiene en el aula. Esa es la intención de la presencialidad. Cómo se vincula mientras estuvo en la escuela. Vino 2 veces y se vinculó bien, hizo esto, hizo lo otro, no. Vino todo el año, pero no se vinculó con la propuesta. No se vinculó con la propuesta del área. Hay ahí también una desvinculación pedagógica, pero está en el aula, está presente. Por eso ahí la presencialidad es la que nos va a determinar o la que nos va a permitir analizar la trayectoria. Y no la ausencia, porque si nos quedamos en la ausencia no podemos hacer nada con la ausencia. Ahí quedamos entrampados. Pensemos en la presencialidad, en los tiempos que habita la escuela, qué posibilidades le está ofreciendo la escuela, qué propuestas le hace a la escuela, qué propuestas le hace el área. Hay trayectorias que son intermitentes y que tienen que ver con lo que hablábamos recién, que hay estudiantes que desaparecen de la escuela, y ahí vamos a ver que hay un periodo de 2 meses continuos o hasta 4, alternados. Ahí se considera una trayectoria intermitente. En el mismo ciclo, ¿no? En el mismo ciclo. No que el cuatrimestre, que en el ciclo. Esto claramente hace que haya una interrupción en la trayectoria. Lo que no significa es que ese estudiante no pueda retomar la propuesta que había tenido inicialmente. Esto sí, el estudiante regresa a la escuela hasta antes de 2 meses de finalizar el ciclo. Si regresa antes, es posible hacerle una trayectoria intermitente para que no quede totalmente desvinculado. Si ya no vuelve en todo el año, en todo el ciclo, ahí ya es desvinculación. ¿Sí? Ya hay desvinculación pedagógica porque no volvió a la escuela. Habiendo hecho todo lo que dijimos hace rato, informe, visita a la familia, llamada, denuncia, lo que haya que hacer. Aún así no volvió, ahí ya hay desvinculación. Para cada trayectoria hay una intervención, que van a ser diversas las intervenciones. No voy a intervenir de la misma manera en cualquier trayectoria. Voy a tener intervenciones diversas. Entonces, ¿cuáles van a ser las intervenciones? O itinerarios pedagógicos didácticos específicos, propuestas contextuadas, trayectoria socioeducativa para estudiantes con discapacidad, trayectoria para estudiantes con dificultades específicas del aprendizaje. Tenemos que ver
la característica especial de esa trayectoria. Como dije recién, no es todo lo mismo y hago cualquier cosa y cumplí, le hice la trayectoria. No, hay intervenciones específicas para cada trayectoria. Y ahí con la revinculación, entonces, intervienen todos los equipos en intentar la revinculación. Intervienen los equipos de área, que son los que van a informar, por ahí avisarle al prese, o el prese te dice al revés. El prese te dice, fulanito hace un montón que no viene, bueno, ya llamé a la familia no me atiende, etc. Hay una comunicación ahí entre los equipos. Juli, no sé qué hora es, si quieren que hagamos el descanso, o terminamos acá la trayectoria y tomamos el descanso. ¿Sí, Juli? Bien. La interrumpida es la que decíamos recién, que tiene que ver con las actividades escolares, las propuestas, que aún asistiendo a la escuela no logra o no quiere o no puede tener un vínculo con la propuesta. Esto que decíamos recién, vino todo el cuatrimestre, vino todo el año, pero no logramos como profes una vinculación. Acuérdense que nosotros proponemos. Entonces no es que 2 clases no hizo nada, listo, lo abandoné, la abandoné. Nosotros tenemos que seguir proponiendo. Y en tantas propuestas que nosotros hagamos, o como área, a lo mejor conmigo no, pero con mi compañero sí, o con mi compañera sí, y entonces vamos por ahí. Si se vincula con vos y conmigo no, adelante. Pensemos que somos colectivos, que las áreas son comunitarias, son comunes. Entonces, a lo mejor el estudiante o la estudiante conmigo no se vincula por X motivo, pero con Emi sí, con mi dupla, con mi compañero de filo, conmigo sí, bueno, vamos por ahí entonces, ¿no? Para eso es necesario la articulación, que es otro tema, los vínculos entre los y las integrantes del área, para poder seguir pensando propuestas pedagógicas. No podemos, porque un estudiante durante un cuatrimestre no hizo nada, abandonarlo a su suerte, sino que tenemos que seguir proponiendo y buscando la manera de que continúe la trayectoria. Bueno, ahí estaba lo que decíamos recién, cuando son injustificadas, prolongadas, a veces se llama injustificado, y esto justificado sobre todo para los registros, para saber si hay una enfermedad, por ejemplo, o si hay una denuncia, o si está judicializado, ahí está todo justificado. Cuando hay una decisión de la familia o del estudiante de no venir más, no aparece ningún registro, entonces aparece lo injustificado. Bien, y ahí lo que dije recién, el acompañamiento a la trayectoria. El acompañamiento es fundamental. Nosotros no delegamos la trayectoria en, bueno, que le haga asesoría, bueno, que le haga la MAI, bueno, que la... Las trayectorias socioeducativas que se dan en la escuela es responsabilidad de todos los equipos, de todos los equipos. En el acompañamiento, en el pensar la trayectoria, en el seguimiento, en el informe, siempre en algún punto aparecen todos los equipos. Entonces, esas responsabilidades compartidas tenemos que conocerlas y aceptarlas para saber que no es responsabilidad de una sola persona o de un solo equipo. Y la PCI nos ayuda para eso. En el proyecto, en la planificación curricular institucional, tiene que quedar escrito, plasmado, que garantizar la trayectoria de nuestros estudiantes, ingreso, permanencia y egreso, es responsabilidad de todos los equipos. ¿Sí? Entonces, eso es importante para que no caiga en que, no, el profe que le tocó este año. No, son acuerdos áreales o de equipo. Bueno, nos tomamos un recreito y así después hacemos una actividad. Lo que quiero que corroboren si entraron al grupo de WhatsApp, porque como somos un montón por ahí con el grupo, yo les voy a pasar la actividad, ustedes se reúnen y ahí la volvemos hacemos la puesta en común. ¿Les parece? Ahora relajemos un ratito.
Chicos, chicas, hay... de este seminario, agradecerles a la Copa por el espacio para decirles un poquito de información, ya que aprovechamos que estamos bastante de los docentes de Rincón reunidas y reunidos. No sé si estuvieron viendo, pero ayer salió la noticia de que la semana que viene, el día miércoles, es una fecha que puede llegar a modificarse, y ahora les explico por qué, hay un paro provincial. ¿Por qué es ese paro? Es porque ese día se va a tratar en la legislatura de Neuquén el proyecto de gas natural licuado. ¿Qué significa ese proyecto? Es un convenio entre la provincia e YPF para el desarrollo de 5 zonas productivas cerca de Cutralcó, en la cual se va por 30 años dar una concesión de explotación de gas natural licuado. ¿Por qué nosotros, junto con el resto de los trabajadores estatales y demás, llamamos a paro ese día? Porque cómo está estructurado ese proyecto es una entrega feroz de nuestros propios recursos y de los recursos económicos de la provincia. Esos recursos que tienen que venir para instituciones, que tienen que venir para salud, que tienen que venir para educación y para infraestructura de una provincia que claramente está siendo zona explotada y zona de sacrificio de todo el país. Hoy por hoy, Vaca Muerta está siendo de lo principal económicamente que tiene nuestro país, peleando cabeza a cabeza con el campo. ¿Sí? Se quiere dar una concesión por 30 años y bajando las pretensiones que le quedarían a la provincia. Es por eso que se pide que no solo no se apruebe así como está el proyecto, sino que se hagan consultas populares y que se trabaje de otra manera. Por eso el miércoles, en ese principio, cuando se va a tratar esta ley, llamamos a un paro provincial. No solamente a TEL, sino junto con el gremio ATE y los distintos gremios estatales. ¿Sí? Así que el miércoles 24 tenemos un paro provincial. Y también les adelanto, para que lo vayamos sabiendo, que tenemos que viajar a Neuquén ese miércoles, pero también el lunes 29 de junio, no solo se cumplen 5 años de la explosión de la Escuela de Abogada San Roque, sino que todavía los responsables que ya han sido juzgados, que ya han sido condenados en primera y en segunda instancia, todavía no están cumpliendo sus condenas. Que 2 de esas condenas son de cárcel, todavía no las están cumpliendo. Entonces es por eso que a 5 años de la explosión de Abogada San Roque, que llevó la vida de 3 trabajadoras y trabajadores, entre ellos una trabajadora de la educación, una compañera maestra, en su primer día de clase, también vamos a un paro provincial y también viajamos a Neuquén para exigir que se cumpla esa condena que ya está ratificada en primera y segunda instancia, pero todavía son culpables, gente que es de empresas privadas y de obras públicas de la provincia, no lo están cumpliendo. Así que atendemos esas 2 fechas. Miércoles 24 vamos a Neuquén, hacemos una movida con todos los trabajadores y trabajadoras estatales por este proyecto de gas natural licuado, y el lunes 29 de junio, a 5 años de la creación de la Escuela de Abogada San Roque, también tenemos un paro provincial para exigir que se cumplan esas condenas. No quiero robar más tiempo, seguimos para nuestro. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, chicas, por el espacio. ¿En qué quedamos? Bueno, vamos a hacer un poquito de profundización un poco en las trayectorias, porque, ¿cómo? Acá. Con respecto a las trayectorias, por ahí recordarles que es la resolución 1278 del 2024 y que todas las trayectorias posibles que se realizan en la escuela tienen que ver con completar el trayecto socioeducativo, crear los atajos para que esas estudiantes completen toda su trayectoria educativa.
El tiempo ya lo hablamos, ya dijimos que en principio son 4 cuatrimestres y 6 cuatrimestres del ciclo básico, por lo tanto pueden haber trayectorias que continúen, que es el caso de nuestras estudiantes que quedan en proceso, por ejemplo, agotadas las instancias de fortalecimiento de diciembre y de febrero, continúan en proceso y entonces ahí hay una trayectoria que es de fortalecimiento, en donde cada área realiza una propuesta, se hace el seguimiento, esa trayectoria puede ser en continuidad, es decir, mientras cursa el cuatrimestre que sigue, o puede ser, según las posibilidades de la escuela, puede ser en otros turnos o en otros espacios de la escuela. ¿A qué me refiero con esto? Una vez que la trayectoria finaliza los cortes evaluativos o los cortes cuatrimestrales, hay estudiantes que van a quedar en proceso, es decir, que su trayectoria continúa a la próxima etapa. Esos estudiantes que están en proceso van a recibir una propuesta que puede desarrollarse en el cuatrimestre que sigue, año que sigue, para que entendamos, mientras cursa la misma área. Entonces, ¿quiénes van a ser los responsables, las responsables de acompañar esa trayectoria? Los mismos docentes del área. Cuando nosotros hacemos los cortes cuatrimestrales, termina el ciclo y comienza otro ciclo, como área tenemos que poder hacer una revisión de quiénes son esos estudiantes que quedaron en proceso para que esa propuesta la siga mi compañero o mi compañera. A veces coincide que tenemos el mismo estudiante durante los 3 años y entonces tengo el mismo seguimiento, pero en la mayoría de las veces no es así. Entonces ahí otra vez la comunicación con el área. El área tiene que saber cuáles son las y los estudiantes que se encuentran en proceso, elaborar la propuesta como área y llevarla adelante como área. No importa el profe que esté, es la propuesta del área, ¿sí? Entonces, esa es la opción con la que la mayoría de las escuelas estamos trabajando después de los fortalecimientos de diciembre y de febrero. Pero la resolución habla de otra opción que puede ser también en un horario diferente, es decir, que él o la estudiante venga en otro horario y realice esa trayectoria con otro equipo pedagógico que no tenemos. El equipo de apoyo a las trayectorias todavía no está creado, pero además sería como bastante difícil que nosotros, por lo menos en las escuelas de Rincón, tienen contraturnos los estudiantes, entonces que cursen más el contraturno, más la trayectoria, es como peor el remedio que la enfermedad. Entonces, la trayectoria socioeducativa en continuidad debe ser pensada en el área y llevada adelante por el área, acompañada por el área, ¿sí? Eso por un lado, y se va a dar justamente cuando ya terminen los procesos de fortalecimiento de diciembre y de febrero. ¿Cuándo termina esa trayectoria? Cuando el área considere que los conocimientos y saberes están ya incorporados, que pudo hacer vinculaciones, que pudo relacionar esos conocimientos que está trabajando este año o este cuatrimestre con lo que le quedó en proceso. Es el área la que va a crear esos acuerdos, criterios para observar si la trayectoria ya estaría. Si nosotros como docentes vamos viendo que nuestra planificación comienza el primer cuatrimestre y termina, como dijimos recién, en el corte de la unidad pedagógica el cuarto cuatrimestre. Entonces, a lo mejor está en proceso en lo que hoy denominamos primer año y en, no sé, mayo, junio del año siguiente, consideramos como área que la propuesta que se le hizo al estudiante la resolvió, dio cuenta de esos conocimientos, relacionó con los conocimientos que está viendo ahora, esa trayectoria puede darse por finalizada. Se registra, queda el registro en los libros de las trayectorias y terminó.
no es necesario que esa trayectoria continúe hasta fin de año, ¿sí? Si el área considera que la termina antes, lo registra y luego se registra en el libro de trayectoria. Siempre se registra. Eso lo tenemos que tener en claro porque si no, después cuando van a hacer el título de ese estudiante, va a faltar una parte de la trayectoria. Siempre la trayectoria socioeducativa es tendiente, otra vez, a los conocimientos y saberes y a garantizar derechos. Nunca la trayectoria socioeducativa se puede utilizar como método de castigo, modo de expulsión, modo de suspensión o múltiples interpretaciones que se le dé a la resolución. Las trayectorias socioeducativas garantizan derechos, no quitan derechos. Entonces, en ninguno de los casos la trayectoria educativa puede implicar que yo le quite espacios, por ejemplo, de conocimientos y saberes a los estudiantes. Sí podemos pensar que como trabajamos en área, esas áreas tienen varios espacios en EPA o espacios disciplinares. Entonces, si estamos trabajando en área con ejes comunes y conocimientos comunes, tranquilamente puede que ese estudiante o esa estudiante no esté presente en uno de los espacios, pero sí en los otros. Entonces da cuenta de la integralidad del área. No hace falta que esté, todos los estudiantes están en todos los espacios, pero digo, si hay alguna situación, ya sea identificada o señalada, acordada con los equipos de educación especial, o alguna situación particular que hace que el estudiante o la estudiante no pueda asistir, a lo mejor en la primer franja horaria, sea 8, 7 de la mañana o 1:30 de la tarde, o a la inversa, lo que hay que garantizar es que tenga todos los espacios de las áreas, que no quede ningún área por fuera de esa trayectoria. Pero, por ejemplo, hay un estudiante o una estudiante que no va a asistir a la primera hora, por lo tanto no va a tener el EPA biología física, pero en la segunda o al otro día tiene química, es el área. Entonces, si se supone que están trabajando con un eje común, ese espacio de química va a dar cuenta de los conocimientos y saberes del área, en esta situación puntual. Porque después, cuando nosotros vamos a unificar criterios para poner la nota, que esto es lo contradictorio del diseño curricular, después tenemos que poner un número, lo que hacemos es encontrar todos esos elementos que pusimos en juego en el área y ver que si pensamos que esos conocimientos y saberes están presentes en esa trayectoria como para que pase a la etapa que sigue. Entonces, en ese punto, haya tenido un espacio, 2 o los 3 del área, se puede observar igual. ¿Se entiende? Lo que no puedo es sacarlo de gusto, porque sí, porque no llego, porque lo que fuera. Tiene que estar totalmente concretizado y justificada esa acción, ya sea por los equipos de la escuela especial cuando hablamos de un estudiante en trayectoria de inclusión, o tiene que estar justificado ya sea por una cuestión de enfermedad, de embarazo de riesgo, de violencia de género. Hay una serie de ítems que ustedes tienen en la 1278 por los cuales se piensa una trayectoria diferenciada. Entonces, vuelvo a repetir, la trayectoria no es una carta que saco cuando no puedo resolver algo. No sé cómo resolver este conflicto, trayectoria. No sé cómo, trayectoria. No, la trayectoria justamente son recorridos que garantizan derechos. Si en esa trayectoria yo estoy vulnerando un derecho, eso está mal y se puede denunciar, y lo puede denunciar la misma familia, porque estoy vulnerando un derecho de educación. ¿Sí? No es una cosa que se me ocurre y la implemento así. Bien. Si yo tengo me olvido. Bien. Con respecto a las estrategias de revinculación,
Decíamos recién que lo podemos hacer durante el año, lo podemos hacer en otro horario, en el caso de que la escuela y la organización de la escuela lo permita. Por ahí escuelas más pequeñas pueden organizarse de esa manera, pero la verdad que en Rincón, las dos escuelas más grandes que tenemos, es imposible pensar un contraturno para nuestros estudiantes porque están todo el día en la escuela. Si no están con taller, están con educación física, con EFI, o con otras actividades en el contraturno que no permitiría poder pensar una trayectoria así, pero está contemplado en la resolución, se puede dar como una opción también. Esa es una estrategia. Las otras estrategias de revinculación sí o sí tienen que estar certificadas por el ECAP, por el equipo de coordinación y articulación, que ahí nos van a certificar fehacientemente que se hicieron todos los pasos y que ese estudiante no asistió o asistió el último mes. Pero ahí nosotros como área nos trabajamos en conjunto, porque ahí nos van a decir, el preceptor informó, asesoría llamó, o el preceptor o la preceptora llamaron, estuvimos con minoridad, estuvimos con la subsecretaría, bla, bla. Se hicieron todos estos pasos y podemos certificar que este estudiante no asistió, está en una trayectoria interrumpida. También, no es que a una persona se le ocurre y ponemos interrumpida. Tiene que estar certificado que esa trayectoria se interrumpió y que se hicieron todos los pasos para llegar a esa conclusión como equipo de que esa trayectoria se interrumpió. Y entonces ahí vamos a empezar con las estrategias de revinculación. Otra vez, cuando ese estudiante regresa, la revinculación va a estar puesta en el aula y en el resto de los equipos. Ahí sí van a estar todas las áreas involucradas porque estamos hablando de una interrupción, es decir, el estudiante no estuvo, ¿sí? Si no estuvo por otras causas que son las que nombré recién, es otra la trayectoria. Porque, por ejemplo, si no estuvo por una situación de enfermedad, la trayectoria va a ser otra, ¿sí? Está enmarcada en otra trayectoria que es justamente por enfermedad. Bien. En el caso de las trayectorias socioeducativas de estudiantes con discapacidad, sí o sí y específicamente los acuerdos son con el equipo de la escuela especial. La escuela sola no puede tomar decisiones sin haber hecho previos acuerdos con el equipo de la escuela especial y la familia. ¿Sí? No es que a mí se me ocurre como una docente o como un equipo definir una trayectoria de un estudiante sin haber hecho previos acuerdos que deben estar firmados, certificados por la institución, por todos los equipos. Si eso no sucede, la trayectoria es inválida, es nula, y se puede denunciar también porque estoy vulnerando derechos otra vez. Por eso les decía al principio que no nos olvidemos valga la redundancia, de los principios del diseño curricular. Porque cuando cuando llegamos al hecho, cuando llegamos a pensar la trayectoria, se nos olvida todo. La obligatoriedad, la laicidad, la justicia curricular, todo eso me olvidé. Y entonces voy a pensar en lo menos trabajo posible, porque también no es menor que tenemos un montón de trabajo, pero pensemos otra vez en el inicio, que nosotros estamos en la escuela porque hay estudiantes. Entonces, nuestra tarea es poder mirar a esos estudiantes, mirar esas trayectorias y construir trayectorias en conjunto. La idea, bien, esta ya la habíamos trabajado recién, pero la idea es que tanto las planificaciones áreales, el seguimiento que tenemos en las planillas, nosotros también tenemos en la 1381 un modelo de planilla de seguimiento. Eso es importante, no sé si todas las escuelas lo están trabajando, pero hay un modelo de planilla de seguimiento que es totalmente variado para pensar las trayectorias y para pensar las prácticas
de manera decolonial, que nosotros por ahí teníamos trabajo práctico 1, 2, 3, 4, 15, ¿no? Y abajo poníamos algún tipo de anotación. La planilla de seguimiento que plantea el diseño curricular tiene otros parámetros de observación, lo que va a hacer que sí o sí mis propuestas tengan que ver con esos parámetros. ¿Qué enseñamos? ¿Qué de eso que enseñamos pudo aprender o se pudo apropiar? ¿Qué propuestas estoy llevando al aula? Si todas son, no hay ninguna descripción de la propuesta, no sabemos ese TP1 qué propuesta tenía. A lo mejor eran 25 preguntas para responder sí, no, no sé. Entonces, a lo que apunta la planilla de seguimiento, esta planilla de seguimiento del diseño curricular, es que podamos ampliar un poco más la descripción de qué estamos proponiendo en el aula. Entonces, eso me va a servir de criterio cuando yo tenga el seguimiento. Y ahí vamos a otra cosa. Cuando acordamos las notas de cierre cuatrimestral, si estos criterios no están claros, el acuerdo para cerrar la nota cuatrimestral termina siendo un ring de boxeo o un silencio, bueno, que pongan la nota que quieran, ¿no? ¿Por qué? Porque estos criterios no están claros. Los criterios tienen que estar claros previo a empezar. En febrero tienen que estar los criterios. Porque si no, yo voy acomodando el criterio según me parece o según el curso. En la planificación ustedes tienen como último ítem y penúltimo construcción metodológica y revisión crítica. Esos son los dos últimos ítems. Ahí están los acuerdos. En la construcción metodológica, ¿cómo el área va a llevar al aula los conocimientos y saberes? Está escrito ahí. Si no está escrito ahí, esa planificación hay que revisarla. Porque ahí está cómo pedagógicamente y didácticamente yo voy a llevar los conocimientos. Obvio que no voy a describir trabajo por trabajo, sino en qué se va a fundamentar el área. ¿Qué es lo que va a proponer? Va a proponer discusiones, debates, análisis de textos que se traducen después en distintas expresiones, que pueden ser diversas, la interacción con el arte, con la imagen, con el sonido. ¿Cómo? Ahí está el cómo. Y en la revisión crítica voy a decir qué voy a tener en cuenta para el cierre cuatrimestral. Entonces, si yo ya lo escribí en febrero, trabajo Arial, después no puedo salir con un criterio que lo saqué de la galera. Entonces, la planificación es una herramienta, es pública, la ven nuestros estudiantes, la ven las familias, además de nuestros compañeros, y entonces ahí está el criterio para fundamentar los cierres cuatrimestrales, que se van a traducir después para que lo lea la familia en un informe. ¿Cómo están con los informes? Debemos estar ahí, full informes. ¿Cómo están con los informes? ¿Han acordado? ¿No han acordado? Miren, si algo tienen las resoluciones, son 1.500.000, ya sé. Pero si algo tiene, es que está en la resolución. El informe está en la 1278 y les dice cuáles son los criterios cualitativos y cuáles son los criterios cuantitativos. En lo cualitativo, sí o sí, yo tengo que describir, enunciar los conocimientos y saberes. No voy a poner todo, pero sí puedo enunciar un núcleo, por ejemplo, que me va a abarcar todos los conocimientos y saberes del área. O puedo enunciar procesos según el área